Un momentito, porque hay unos compañeros que quieren hablarles sobre algo y me pidieron 15 minutos. Entonces vamos a dar tiempito a que estén más compañeros en línea y pues se le pueda dar la palabra a ellos y posteriormente iniciar la clase. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia. A ver, que se unan un poquito más de compañeros para que ellos inicien. Para mientras podemos, si tienen dudas, podemos sacar de las dudas en cuanto a lo que hemos visto durante la semana, o sea, ayer, mientras se van uniendo más compañeros. Aunque mejor ni pregunto, porque siempre no hay dudas.
Juan Carlos, no sé si quieren iniciar, porque más o menos están los compañeros. Gracias, licenciada. Miguel, ¿estás por acá? Yo pienso que sí. Compañero Miguel. Sí, buenas noches. Gracias, licenciada, por el espacio. Compañeros, buenas noches. Bueno, mi nombre es Miguel Paniagua. También soy estudiante de Derecho. Estoy en el 6º semestre ahora. Bueno, hace unos días tuvimos una reunión con representantes de todas las secciones, en este caso las directivas de todas las secciones, para tratar un tema, y es el de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Creo que algunos tienen conocimiento de que antes de iniciar la pandemia, pues se estaba haciendo un proceso de elecciones, porque la asociación, la directiva de la asociación, pues ya se le había vencido su plazo. Entonces, bueno, lastimosamente por el tema de la pandemia, pues se tuvo que suspender ese proceso. Y entonces tomamos la decisión como directivas de toda la carrera, con la excepción de los estudiantes de primer ingreso, que lastimosamente ellos pues no habían definido todavía sus juntas directivas. Tomamos la decisión de iniciar un proceso para conformar una junta directiva interina de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Y esta junta interina pues va a durar mientras termina este tema de la virtualidad, es decir, en lo que regresamos a clases presenciales, que esperamos que sea pronto. Y a partir del inicio de las clases presenciales, pues ya convocar a elecciones como se debería hacer, ¿verdad? Entonces, pues se decidió que esta junta directiva interina se conformara por representantes de todas las directivas de las secciones. Quizá algunos tal vez no tienen muy claro qué es la Asociación de Estudiantes de Derecho o cuál es su función, y pues para eso el compañero Juan Carlos, quien es representante de su sección en esta junta, pues les va a platicar ahora acerca de ese tema. Bueno, compañeros, un gusto saludarlos. Quieren activar mi cámara, pero por ratos quiere y por ratos no. Compañeros, como sabemos ya acá en nuestro centro universitario de Petén, que es parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues le da bastante poder de acción en la toma de decisiones al estudiante. Tanto en su dirección hay representantes de estudiantes, tanto aquí en CUDEP como en la central, en la USAC. Asimismo, pues es una universidad que promueve la organización estudiantil, establece en sus reglamentos que los estudiantes son libres de organizarse, como ellos lo decían en sus distintas carreras. Y en CUDEP, pues desde hace mucho tiempo ha existido una asociación de estudiantes por carrera. En este caso, nuestra asociación de estudiantes de Derecho, pues por diversos motivos no se pudo realizar el proceso eleccionario en su momento adecuado. Y ante este vacío, porque los compañeros de la directiva anterior no pudieron hacerlo en su momento, pues como dijo Miguel, nosotros como parte de las directivas, pues decidimos hacer este proceso para retomar la AED. ¿Qué es la AED? ¿O cuáles son las funciones de la AED? Pues las funciones de la AED se parten en dos ámbitos. Dentro de las reglamentaciones de nuestro centro, de nuestra universidad, una de ellas indica de que la universidad debe de velar por el crecimiento espiritual y cultural del estudiante, ¿no? Como parte de este crecimiento espiritual y cultural del estudiante se debieran de realizar actividades deportivas, actividades culturales, juegos florales, juegos literarios, concursos concursos literarios, por otro tipo de actividades relacionadas con el deporte y con la cultura. Y aquí es donde entran las organizaciones estudiantiles en una de sus dos funciones, ¿no? Las asociaciones estudiantiles tienen la potestad de realizar ese tipo de actividades.
premiación a la excelencia académica, premiación a otro tipo de logros que logren los estudiantes de cada una de sus carreras, en este caso la carrera de Derecho. Y la otra parte, la otra función que tienen las asociaciones es la de la defensa de los derechos estudiantiles. En nuestro centro universitario, compañeros, tenemos muy buenos catedráticos, afortunadamente, y pues aquí todos sabemos, tenemos algunos que no lo son tanto. Entonces, es mejor y es más efectiva la defensa de los derechos estudiantiles si nos organizamos a nivel carrera que si lo hacemos a nivel individual. Tenemos más capacidad para dialogar y negociar la resolución de un conflicto con un catedrático como asociación de estudiantes de derecho que si va una persona solita, ¿verdad? Entonces esas son las dos ramas, por decirlo de alguna manera, los dos ámbitos que tiene una asociación de estudiantes, y por eso consideramos sumamente necesario retomar la asociación de estudiantes de derecho, compañeros. Gracias, Miguel. Voy a tomar la palabra ahí porque están escribiendo los compañeros. No sé si está por ahí Ligda, disculpe, algunos compañeros están comentando que quieren entrar. Hola, o yo me quedé sin internet. Bien, se te escucha. Perfecto, gracias. Se te escucha. Gracias. Creo que la Ligda fue que salió de los... Muy bien. Bueno, entonces dejo en el uso de la palabra aquí al compañero. ¿Qué compañero es el siguiente, estimado Miguel? Sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, como les comentábamos, pues todas las directivas formamos parte de este proceso y pues de esa causa pues hay representantes de todas las secciones, ¿verdad? Entonces el compañero Rodrigo Cetina nos va a contar cómo se realizó el proceso y quiénes son las personas que están integrando la junta directiva. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Primeramente quiero enfatizar en una parte donde dijo el compañero Juan Carlos, que la asociación principalmente está para velar por los derechos de todos nosotros como estudiantes y también participar en algunas actividades que se puedan para el desarrollo de la misma de la carrera. La forma de elección que se realizó pues fue mediante una forma de democracia. Cada uno emitió su voto como presidente de sección y algunos vicepresidentes que estuvieron presentes en el momento. Entonces, y se quedó conformado de la siguiente manera. Presidiendo la AED está el compañero Miguel Paniagua, integrante del sexto semestre de la carrera de Derecho. Le sigue el vicepresidente, que es su compañero Juan Carlos Agnú Rodríguez, del cuarto semestre. De tesorero está la compañera Jennifer Alejandra, si no estoy mal, del sexto semestre. De secretario está el compañero suyo también, que es Brian. Como vocal 1 está su persona, del cuarto semestre. ¿Quién es el presidente? Es Miguel Paniagua. Como vocal 1 es toda su persona del cuarto semestre de la sección A. Como vocal 2 está el compañero Roberto Aguilar, también del cuarto semestre de la sección A. En comisión de educación está el compañero Byron, del sexto semestre, sección A. Y en la comisión de asuntos estudiantiles está Kerry, del séptimo semestre de la sección A también. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Quedaríamos, Miguel? Quisiera, si me permites, aclarar un poquito en nuestro caso específico de sección, cómo hicimos el procedimiento, si me permiten un segundito. Compañeros, como llegó a la directiva la inquietud de retomar el tema de AED, yo les había comentado ya en ocasiones, incluso a principio del año anterior, que la importancia sobre dicho proceso. Llegó esta solicitud, se hizo una reunión en junta directiva. Los compañeros que tenían la inquietud pues nos solicitaron que primero se hizo una reunión con todos los miembros que estuvieron presentes.
De ahí se decidió realizar otra reunión. A esta otra reunión pues iban a estar presentes 2 representantes que eligió la directiva para estar en esta reunión. Nuestra directiva pues me eligió a mí y al compañero Brian Chajón para estar en esa reunión. Y en esa segunda reunión se acordó que cuando se reiniciaran las clases virtuales pues íbamos a pasar de semestre en semestre para informar y escuchar a todos los compañeros sobre el proceso, porque las reuniones se dieron cuando todavía no habíamos reiniciado clases. Y en esa reunión, en esa segunda reunión, pues todos los 2 representantes de cada directiva, de cada sección, votó libremente. Y de esa cuenta, pues fueron los cargos que comentó el compañero Rodrigo. Entonces, para que estemos enterados a detalle, en nuestro caso, ¿verdad, compañeros? ¿Cuándo se hicieron las votaciones? Una semana antes de ingresar a clases, compañero, más o menos. Que fue una reunión en la cual los integrantes o los representantes de cada directiva votaron, ¿verdad? Votamos. Compañero Miguel, te dejo en el uso de la palabra para continuar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues sí, la decisión de integrar esta junta directiva, lo repito, interina mientras regresamos a clases presenciales, pues pasó por las directivas de cada sección. Sin embargo, pues ahora nos gustaría escucharlos a ustedes si están de acuerdo en la forma que se realizó. De igual forma, si están de acuerdo con las personas que están integrando esta junta directiva interina, pues es el momento, ¿verdad?, de hacer saber sus inquietudes. Si tienen algunas dudas al respecto, también las podemos aclarar. Compañeros, ¿alguna duda o observación? ¿Están de acuerdo con que el compañero Brian y yo estamos parte de esta directiva a nivel carrera? ¿Están de acuerdo con que estemos retomando el proceso de AED? Les agradecemos su participación, compañeros, ese es el objetivo, ¿no? De que sea un proceso lo más participativo posible y porfa, que comentemos, ¿no? Voy a tomar uso de la palabra un ratito, Juan Carlos, Miguel. Buenas noches, yo soy Marjorie Vanegas, soy vicepresidenta de la sección A, formo parte de esta junta directiva interina, como ya habían explicado los compañeros y como les repetimos, no estamos haciendo esta junta interina para hacer divisiones ni nada, al contrario, la estamos haciendo para que la carrera de Derecho sea más amena, seamos un grupo más unido, para, como decía Miguel, cuando regresemos a clases presenciales se haga el debido proceso que se lleva a cabo en las elecciones. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, una opinión, si están en desacuerdo o en acuerdo con esto, pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. Estamos abiertos a sus opiniones, es un espacio libre. Ustedes pueden comentar como ustedes le plazcan, como les digo, estamos para hacer una unión, no para dividirnos como carrera. Muchas gracias. Marjorie, pues bueno, no sé si alguien tiene algo que mencionar, compañeros, es el momento de hacerlo, si están o no de acuerdo con el proceso que se ha llevado para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Parece que algunos compañeros están escribiendo en el chat que están de acuerdo, ¿verdad? Gracias, compañeros. Bueno,
al parecer pues no van a expresarse, también se entiende. Para finalizar, pues me gustaría compartirles algunas informaciones que se tienen. En primer lugar, pues es respecto a algunas actividades que queremos ir impulsando como junta directiva de la asociación. Estamos ya en la organización de una actividad que se trata sobre la premiación a la excelencia académica de los estudiantes de la carrera de Derecho. Pues la idea es premiar a los primeros 3 lugares de cada sección y aparte de eso dar un premio especial a los 3 mejores estudiantes de toda la carrera, ¿verdad? Los criterios que vamos a tomar en esta ocasión, lastimosamente no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces solo se va a tomar el promedio de cada uno, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en su sección, los primeros mejores 3 promedios, por así decirlo, van a ser las personas que van a ser premiadas, ¿verdad? En su momento, pues, se les va a hacer llegar la invitación a la actividad. Y pues para ver quiénes van a ser las personas que van a ser premiadas, pues nosotros vamos a pedir las notas en la coordinación de la carrera y pues que se haga de forma transparente. Entonces esa es una primera actividad que queremos realizar con los estudiantes. Y en otro tema que les quería comentar, pues es con respecto al tema de la vacunación, ¿verdad? Yo creo que todos se enteraron que se van a estar vacunando a los estudiantes de la universidad, bueno, de todas las universidades. En el caso de nosotros como estudiantes de la Universidad de San Carlos, pues ya podemos vacunarnos. Para las personas que ya están registradas ya pueden pasar a los centros de vacunación. Por ejemplo, ahorita me parece que estuvieron desde hoy y van a estar hasta el viernes en el Salón de San Benito, que está por el Mercadito, y en el Salón San Mité de Flores. Para poder vacunarse, pues lo primero sería registrarse en la página del Ministerio de Educación, de Salud, perdón. Me imagino que ya les enviaron el enlace a ustedes y lo que deben de presentar el día de que vayan a vacunarse, pues es una constancia de inscripción de la Universidad de San Carlos y una fotocopia de su DPI. Con eso ustedes pueden abocarse a cualquier centro de votación. Si ya se registraron, van a aparecer en el sistema para que puedan vacunarse. Entonces, pues con respecto a esto, no sé si alguien tiene alguna duda, la podemos resolver. Bueno, si no hubiera ninguna duda, pues nosotros asumimos que ustedes están de acuerdo con el proceso que se llevó de la Asociación de Estudiantes de Derecho y están de acuerdo también con las personas que los están representando, ¿verdad? En este caso, el compañero Juan Carlos Rodríguez y el compañero Brian Chacón. Si es que, pues, de nuestra parte, todo lo que queríamos comunicarle y pues desde ya desearles éxitos en este semestre que estamos iniciando, ¿verdad? Y por supuesto, para a finalizar el semestre, pues vamos a tratar también de premiar este semestre que estamos iniciando, así que pilas en sus clases, ¿verdad? Compañeros, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no, ahí estaríamos, licenciada. Muchísimas gracias por el espacio. Vaya, Miguel. Estos patojos no hablan. Aunque tenga dudas, no hablan. Linda, ¿cómo es por mientras regresamos a clases presenciales? Pues ya presencial ya podemos elegir.
pero a veces es importante pronunciarse porque cuando las cosas ya no tienen arreglo y queremos pronunciarnos, ya no podemos arreglar nada, ¿no? Es cierto que es provisional, pero, o sea, estamos hablando de que todo vamos a finalizar este año virtual y depende de cómo esté la situación el año entrante, porque no se avisora algo muy bueno, ¿no? Entonces, pues ustedes están en una carrera en donde se necesita que se hable, no solo hablando cosas que no tienen importancia, sino cosas que son importantes. Así es, igual como dicen los compañeros, pues es mientras que regresamos a las clases presenciales, como dice la compañera Leslie, los demás compañeros ya van a poder votar. Aunque bueno, la compañera igual imagino que, bueno, no recuerdo si estuvo en la reunión de directiva ese día, ¿verdad? Pero imagino que toda la directiva dimos nuestro voto. Entonces en su momento los demás compañeros igual lo van a dar. Nada más es para que el tema de algunos compañeros que necesitan ayuda no quede en el aire. Bueno, entonces seguimos con la clase. Les preguntaba al principio, mientras esperábamos que se incorporaran más compañeros, si tenían alguna duda para resolverla y poder ya iniciar con los delitos que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces iniciamos. Solo recuérdenme, porque a mí se me hace bolas con la otra sección, en qué delito nos quedamos. No sé si lesiones graves, pero no. Artículo 148 fue lo último. Ah, ya pasamos las 148. Ajá, toca el 149, Linda. Ah, va. Nos quedamos en lesiones leves. Sí, ahorita ya me recordé. Bien, entonces vamos a ver, continuamos con el mismo bien jurídico, la vida y la integridad de la persona. En cuanto al artículo 149, pues regula lo que es la lesión en riña. Cuando en riña tumultuaria se causen lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajadas en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Esto nos hace pensar en el homicidio en riña tumultuaria. Se recuerdan que ahí, al momento de ocurrir una muerte, no se puede establecer o no se establece quiénes causaron esas muertes, pero sí se puede llegar a establecer quiénes causaron las lesiones. Pues en este caso, la lesión en riña se desconoce a los autores de las lesiones. Sin embargo, se tiene algún conocimiento de que ejercieron alguna violencia en la persona del ofendido. Entonces ahí van a aplicar las lesiones. Lo único que lesiones, pues vamos a determinar qué resultaron o qué consecuencias se dieron de las agresiones para poder determinar qué sanción vamos a aplicar, dependiendo de las lesiones o de las lesiones que resultaron, para poder decir, bueno, es una lesión grave, es una lesión específica, son lesiones gravísimas, aplicar una sanción y poder, tal como dice aquí, rebajar en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. ¿Alguna pregunta?
No, Linda. Ujú. Ajá. Las lesiones graves tienen de 2 a 8 años. Digamos que le pusieron 4 años. ¿Cuál es la tercera parte de esos 4 años? Y medio, por ahí. Entonces ese año y medio es lo que se le va a rebajar a los 4 años. Prácticamente la sanción de prisión sería 3 o 2 y medio. Por las lesiones, por la lesión en riña. Porque aquí hay que tener en cuenta que el delito que se va a constituir es lesión en riña, pero la pena que vamos a aplicar es las lesiones o el delito de lesiones que resulten. Tomar ahí la pena de prisión que apliquen y hacer esa rebaja de una tercera parte. ¿Quedó claro? Bueno. Bien, entonces continuamos con el artículo 150 que regula el delito de lesiones culposas y señala que quien cause lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuera ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable además de una multa de 5,000 quetzales, de 5,000 a 25,000 quetzales, la suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Aquí en la última parte nos están dando la sanción como que fuera un delito de responsabilidad de conductores, ¿verdad? Que además de, digamos, de las lesiones que se causen, si la persona la que conducía el vehículo que provocó las lesiones culposas maneja bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecte su conducción en el vehículo automotor, entonces se va a imponer, además de la sanción estipulada arriba, una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y suspensión de la licencia a conducir de 6 meses a 2 años. Pero estamos hablando que prácticamente al constituirse las lesiones culposas y al aplicarle una sanción de prisión de 3 meses a 2 años, pues aplicar el delito, digamos, de responsabilidad de conductores en este caso, pues se daría la absorción, vamos a decir así, la conjunción de el delito de lesiones culposas se tragaría de alguna manera al
delito de responsabilidad de conductores. Entonces, vamos a tipificar solamente el delito de lesiones culposas. Y óigase bien que el delito de lesiones culposas es toda acción que se realice sin la intención, con negligencia, imprudencia o impericia, sea esta lesiones mínimas o lesiones muy graves. Media vez se constituyen esos tres elementos, tendríamos que tipificar lesiones culposas, no otras lesiones, aunque resulte que en ese accidente la persona perdió un sentido, la persona perdió, digamos, no puede hablar, perdió la lengua. Entonces, aunque se mezclen resultados de otros delitos de lesiones, nosotros siempre vamos a tipificar el delito de lesiones culposas, porque deviene de un accidente, deviene de una acción sin querer y se cumplen con los tres elementos que constituyen un delito culposo, que es negligencia, imprudencia e impericia. ¿Alguna pregunta? Bien, si el segundo párrafo, si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo o de carga en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años, o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. Aquí señala cancelación, pero si nosotros posteriormente leemos que es solamente mientras dure la condena, no podemos estar hablando de una cancelación, más estaríamos hablando de una suspensión. Salvo que esa palabra haya sido puesta para que entendamos como una suspensión temporal, a pesar de que van a ser 2, 3 años, pero es una suspensión temporal, porque cancelación sería cancelar, ¿no? Al momento de que usted haya cumplido su condena o haya pasado la condena en cuanto a la cancelación de la licencia, usted tendría que hacer los trámites como que fuera primera licencia. Entonces, ahí se entiende que es una suspensión porque es temporal, no es una cancelación que se entiende que es definitiva. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. El artículo 150 bis regula el delito de maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Muchas veces se malinterpreta este delito con acciones de corrección. Bueno, años atrás, a lo mejor alguno de ustedes, pues cuando estaban niños o adolescentes, pues los padres acostumbraban a corregir de una manera que se puede tomar hoy en día violenta. Hoy
el llamarse corrección y utilizar la violencia como medio de esa corrección puede dar motivo a que se inicie un proceso por el delito de maltrato contra personas menores de edad. Y no solamente la corrección en el hogar, cualquier agresión que se dé en contra de un menor de edad puede iniciarse este proceso o este proceso por este delito. Cualquier persona en la calle. Y señala que puede ser una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, es decir, un adulto que tiene carencia volitiva o cognitiva, tiene una incapacidad. Sí, Ángel. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Fíjese que aquí me entra una duda que, digamos, por ejemplo, una vez en una tienda yo vi a un señor que estaba tomando y le empezó a hablar a un patojo, pero el patojo casi que no le puso caso. Y como el señor ya estaba ebrio, empezó a amenazarlo que porque no le ponía caso y a decirle cosas y al final resultó que le quería pegar. O sea, ahí entraría ese delito, ¿verdad? Así es. Que si él lo toca o lo agrede, tendría prisión, sí o sí. Sí, o sea, no le puedo asegurar que lo condenen a prisión porque este tiene de 2 a 5 años. Es un delito que puede, digamos, no llegar a condenarse y por lo tanto a señalarle una determinada cantidad de años dentro del parámetro que está regulado aquí de prisión a la persona, al agresor, al sujeto activo, porque hay otras formas de solventar su situación, ¿verdad? En cuanto a procedimiento, por ser un delito menos grave, es decir, tiene una sanción máxima de 5 años. Entonces, aunque muchas veces las agresiones no son físicas, pueden ser verbales, pueden ser agresiones psicológicas. Lo único que para las agresiones psicológicas no es de un día a otro, ¿no? Para causar un daño psicológico tiene que ser una acción repetitiva por un tiempo prudencial, no puede ser de 1, 2, 3 y yo ya estoy enfermo psicológicamente. Entonces, hay personas que han sido sancionadas por agredir físicamente, por agredir verbalmente a un menor de edad o a una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Lo único que hay que establecer para poder tipificar este delito es que se den los elementos que están regulados en el 150 bis. Primero, que el sujeto pasivo tiene que ser un menor de edad o bien una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Tiene que existir un daño físico, o sea, es decir, agresiones físicas, psicológicas, enfermedad, o bien colocar al niño en un grave riesgo de padecerlos. Digamos hoy con la pandemia, de que un padre o digamos una persona o un X contagiada que llegue, bueno, hoy no están los establecimientos educativos abiertos, ¿va? Pero vamos a decir que llegue a un lugar donde, a una guardería, donde hay niños y corra el riesgo, en este caso, de enfermarlos
o corra un gran riesgo de padecer esa enfermedad, entonces ahí también se da el delito. Media vez afecte a un menor de edad, afecte a una persona que tiene incapacidad volitiva o cognitiva, se aplica el delito siempre y cuando se dé ese daño físico, ese daño psicológico, el padecimiento de una enfermedad o colocar al niño en grave riesgo de padecerlos. Pero hay que poner mucha atención, ¿va? No es, digamos, un padre viene y corrige a su hijo. Como le digo, hoy en día el corregir como se corregía antes, ¿no? Antes agarraban esos bejuquitos o alguna rama de un árbol, agarraban los mecates, los lazos, eran un, pues hoy es considerado agresión, pero antes era un medio de corrección. Y mucha gente que fue corregida de esa manera, pues hoy en día no es como ahora, ¿va? Que el papá tiene miedo de llamarle la atención al hijo porque el hijo se le planta. Entonces, claro está que en una corrección, por ejemplo, de algo, de una acción del niño que no amerite, digamos, que el niño quebró algo en la casa y que venga y se le agarre el cincho con la hebilla y se le dé y lo deje marcado y posiblemente tenga que llevarlo a darle asistencia médica. Entonces, ahí sí podemos estar hablando de la comisión de este delito. Pero un regaño, bueno, hay padres que de por sí maltratan, ¿verdad? Entonces, que al momento de regañar, pues se les van esas palabrotas, pero al final de cuentas es una forma, vamos a decir así, de hablar, ¿no? Es una costumbre dentro del hogar decir eso, y que decir que porque le dijo hijo de aquí, hijo de allá, venga el adolescente o venga el niño o la procuraduría y venga y presente denuncia y se le inicie proceso al papá o la mamá por hacer algo. Entonces hay que tener muy en cuenta el tipo de agresión y si se llega a constituir como agresión. ¿Alguna pregunta? No creo que sea una pregunta muy productiva para el tema, pero menciona, incluso lo sigue mencionando después, si menciona incapacidad volitiva. Investigando el concepto, pues entiendo que la incapacidad cognitiva es el hecho de no poder comprender o no poder razonar cuando está recibiendo un mensaje, y la volitiva es que no puede reaccionar a ese mensaje. No tengo muy claro si la volitiva está relacionada con la incapacidad, algún tipo de incapacidad física que no le permita al individuo reaccionar hacia algún mensaje o una acción. Aunque, como le digo, no sé, es productivo porque creo que van de la mano siempre, pero esa duda tengo. Sí, lo que pasa, Juan Carlos, que en el caso, cuando se señala una incapacidad volitiva o cognitiva, es una persona que no puede valerse por sí mismo, o sea, que tenga un problema. Bueno, cuando hablamos de un problema mental, siempre lo asociamos con locura, pero hay muchas enfermedades, ¿verdad? Mentales, y que no necesariamente la persona sea loca, pero sí tiene una incapacidad para poder actuar por sí misma. Entonces,
un adulto, vamos a definirlo así, normal, con sus capacidades, es capaz de manera volitiva y es capaz de manera cognitiva. Es decir, puede pensar, puede resolver sus situaciones, puede resolver los problemas que se le planteen por sí solo. Pero en el caso de padecer una incapacidad volitiva o cognitiva, es una persona que depende de alguien más para poder realizar su vida diaria. Entonces, puede ser, como le digo, que padezca de alguna cuestión mental, puede que tenga un atraso mental, que eso lo haga no una persona normal, ¿no? Hay personas que digamos, los niños, o sea, las personas, los niños que nacen, hay una enfermedad que les da a estos niños que en determinado momento llegan a no poder valerse por sí mismos, no caminan, no hablan, casi no tienen movimiento en el cuerpo, depende de otra persona. Estos niños pasan a adolescentes y llegan a adultos en las mismas condiciones. Ellos no pueden acudir a un lugar o no pueden defenderse de una amenaza porque tienen esas carencias, tienen esas incapacidades. Entonces, hay una persona que lo representa. A eso es que le llaman personas con incapacidad volitiva y cognitiva. Gracias, Ligda. Le voy a leer aquí, dice, la capacidad cognitiva es la capacidad de comprensión, es decir, la habilidad que tiene una persona para entender lo que hace. La capacidad volitiva se refiere a la habilidad de una persona de actuar en función de lo que comprende, es decir, controlar sus actos. Por ejemplo, una persona que quiere comer un helado, va y lo compra, lo sostiene y lo come. Pero una persona que tiene una incapacidad no puede ir a comprar ese helado y tampoco lo puede comer. Entonces, se lo tienen que comprar y se lo tienen que dar a comer. Entonces, ahí hay una incapacidad, tanto volitiva como cognitiva. Excelente, Ligda. Muy amable, gracias. Bueno, entonces continuamos. Aquí señala que sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Es decir, si a un menor de edad o una persona con incapacidad volitiva o cognitiva de la agresión física que se le hace resulta con algún tipo de lesión o bien resulta muerta, entonces no vamos a aplicar maltrato contra personas menores de edad, sino que directamente podemos aplicar la comisión de otros delitos cuya sanción es más grave. Aunque aquí señala sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Entonces, digamos, en una agresión física resulta alguna de las lesiones que se encuentran reguladas en los artículos anteriores, pues además de eso se le va a aplicar, ¿no? Aquí se le puede poner el delito de maltrato contra personas menores de edad y podía ser lesiones graves, lesiones leves o lesiones gravísimas o específicas. Ajeno a eso, o sea, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. El artículo 151 regula el delito de contagio de infecciones de transmisión sexual.
quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años si la víctima fuere persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva. La pena se aumentará en 2/3 partes. Entonces, aquí lo que se sanciona no es el contagio, se sanciona el exponer al contagio a otra persona. Es decir, el sujeto activo tiene una enfermedad de transmisión sexual, tiene relaciones con una persona, aunque esa persona no se contagie, ya se constituyó el elemento principal del delito, que es exponer, el verbo exponer a la persona al posible contagio. Y si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se va a aumentar en 2/3 partes. Es decir, que si se realizó o se constituyó el delito y la víctima o el sujeto pasivo es una persona menor de edad, si vienen y en sentencia lo condenan a 3 años, le vamos a sacar las 2/3 partes a esos 3 años y se le va a aumentar a los 3 que se le puso de condena. Por eso señala aquí la pena se aumentará, en 2/3 partes. ¿Qué sería? 1 año, creo. 1 año, 2 serían 2, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de 3 de condena más 2 de las 2/3 partes, estaríamos hablando en 5. Podría aplicársele es conmutable si se lo condenan 5 años. Esa sí está dudosa, Lecta. Por el tiempo, sí, porque es menor de 5 años, pero recuerdo que hay unas excepciones, solo que no las tengo en la mente. Pero tiene su código, Juan Carlos. Sí, estoy buscando el artículo. Bueno, la sanción está de 2 a 4 años, ¿no? Reúne el requisito de poder aplicar la conmutabilidad. Aún aplicándole en 2/3 partes, si no sobrepasa de 5, ¿se podrá aplicar la inconmutabilidad? Sí, según el... Permítame. Sí, no hay ninguna limitante. Vamos a ver, a los condenados por delitos contemplados en los artículos en el capítulo 1 del título 3, a los condenados por delitos contra la administración pública. Bien.
Considero que sí son conmutables. No encuentro ningún artículo en el artículo 51 que regula la inconmutabilidad. A mi parecer no veo uno que indique que no sea conmutable. Porque la sanción son 5 años, ¿no? Exacto. Y se convierte en 5 años porque por la aplicación del aumento de las 2/3 partes. Pero el delito tiene una sanción de 2 a 4 años. Y puede ser que, imagínense que solamente se le ponga 1 año, entonces estaríamos hablando de una sanción aproximada como de 1 año y medio o 2 años. Y entonces también se le puede aplicar puede ser conmutable. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, Lida, pero es con el artículo anterior. Diga, Juan Carlos. Sobre todo en esa partecita última en la que indica sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Entonces, poniendo como ejemplo que alguien lesione a un menor de edad, causándole, por ejemplo, que a causa de la lesión, imaginemos que no le funciona un riñón. Entonces, según el artículo 147, es lesión grave. Penada con prisión de 2 a 8 años. Y según el artículo 150 bis, también es maltrato contra personas menores de edad, con una pena de 2 a 5 años. Pregunto, con lo que usted comentó, pero no sé si le entendí bien, ¿se suma la pena? Pero yo recuerdo que aquí no se pueden sumar las penas por el concurso. No, aquí tendríamos que aplicar los 2 delitos con las 2 sanciones y posiblemente se le podría aplicar un concurso. Ya. Muy bien, gracias. Por eso dice sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos, pero como no se puede aplicar solo la sanción, sino que se constituirían los 2 delitos. Como le digo, posiblemente si queda a consideración, puede aplicarse para la cuestión de la pena un concurso de delitos. Un concurso de delitos. Gracias, muy amable. Bien, entonces nos vamos al artículo 152. Este regula el delito por dolo o culpa. Señala quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte cause de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causa sin propósito, pero con infracción de las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa. Los delitos señalados como violentos y no violentos, por ejemplo, el boxeo, es un deporte violento en donde los boxeadores participantes se lesionan unos con otros y puede llegar a causarse de un golpe la muerte o bien una lesión que ahí podría ser una lesión corporal de manera incurable. Entonces, aunque lo que resulte de esos golpes y podamos encuadrarlo en alguno de los delitos de lesiones, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el artículo 152 regula que si se cumplen las reglas en los deportes y resultan lesiones,
no puede ser imputado una persona. En una pelea de box, el ganador y viene el perdedor y viene y va al Ministerio Público. Fíjese que ese boxeador me dio por donde quiso y estoy bien lesionado y yo necesito que se le inicie proceso por lesiones, algún tipo de lesiones. No puede iniciársele proceso porque, en primer lugar, el boxeo es un deporte violento y consiste en darse golpes unos con otros. Otro deporte violento es el fútbol americano. El baloncesto, a pesar de que no es un deporte violento, hay momentos en que se pueden dar lesiones, hay mucho contacto físico, al igual que el fútbol. ¿Cuántos han habido muertes en partidos de fútbol? Sí, es un deporte. Entonces, prácticamente queda eximido el delito cuando en cumplimiento de las reglas se comete algún tipo de lesiones en una persona dentro del deporte. Entonces, si ustedes miran aquí en el 152, pues ahí no señala una sanción, simplemente nos hace ver que la participación en el ejercicio de cualquier deporte que cause, bueno, en este caso de propósito, incumpliendo las reglas del deporte que practique, cometa alguna sanción, ahí sí se le va a sancionar. Pero si está dentro de las reglas del deporte que está practicando y se comete alguna lesión, no puede incurrir en delito. Y eso no lo señala el artículo 153, que es el eximente. Quien en deportes violentos debidamente autorizados por autoridad que tenga por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas cause lesiones a su contrincante, no incurrirá en responsabilidad penal. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien en ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito causar un resultado dañoso. Yo no sé si, bueno, no creo que se recuerde más porque ya sucedió, eso sucedió hace más de 20 años. En un partido de Municipal, no sé con quién jugaba. Se da un choque, viene el portero de Municipal con comunicaciones. Gracias, Juan Carlos. Y parece ser que exactamente. Y este Rodríguez era delantero, entonces ellos vienen en búsqueda de la pelota, el uno por ser delantero para ver si metía gol y el otro para cubrir que no metiera gol. Y se dan un choque, una colisión, y resulta que de esa colisión, de ese golpe, muere el portero. ¿Por qué al otro? Así es, Ortiz. ¿Por qué no se inició proceso? Porque el fútbol es de choque, ¿no? ¿Cuántos lesionados no hay por un choque entre rivales? Tantas lesiones y no pasa a más, no se inicia ningún proceso porque el artículo 153
exime de la responsabilidad penal. Ahora bien, si esas lesiones se dan por motivo de que, digamos, en el baloncesto, ¿va? Que uno para meter la canasta y golpea a todos con un bate, ahí hay una violación a las reglas del deporte, a las reglas del baloncesto. Entonces, ahí tendría que iniciarse el proceso por alguna lesión que se le haya causado a la otra parte. Imagínense ustedes tantos deportes violentos, ¿no? Ese que es como, es boxeo, pero también es karate, algo así, boxing, no sé cómo se llama. Está la lucha libre, el boxeo, artes marciales mixtas, bueno, el kickboxing. Gracias, Juan Carlos. Pues el fútbol, aunque no es muy violento, pero sí hay choque. Digamos, el que practica esgrima, ¿no? En determinado momento se le va esa cosita ahí y se le van, bueno, que usan careta y todo, pero imagínense que para mala suerte de un jugador se le mete esa cosita, esa varita ahí en el ojo al otro, ya le causó una lesión. Bueno, es que el automovilismo, las carreras de automóviles, por lo consiguiente, pues ahí sí que solo que últimamente he oído yo que hay mucho accidente en las carreras de automóviles y muchas veces indican a X corredor de que provocó y provocó otro, pero son hechos, me imagino, que están estipulados en la normativa de ese deporte, ¿va? Entonces aquí se va a sancionar siempre y cuando, digamos, se haga alguna acción que provoque algún tipo de lesión y que no esté regulado. Sí. Imagínense el alemán. Pero él tuvo un accidente, ¿no? Pero más que nada señalan los deportes violentos. Hay mucho deporte violento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Sí. en el caso de alguien que practique el boxeo, buenas noches, Lick. Buenas noches. En el caso de que alguien practique el boxeo y en la práctica de este deporte le den un mal golpe y quede como lisiado, o pues, o en ¿qué? Podría fallecer a causa de un mal golpe. Sí, bueno, dentro del deporte, dentro del boxeo. Así es, ¿no? Sí, así es. Bien, como es un deporte violento y bueno, las reglas están estipuladas así, ¿no? Que el que da más golpe, el que noquea, para que no continúe, ganó. ¿Se recuerdan? Bueno, no se recuerdan, pero sí han visto ustedes a este boxeador, un moreno, yo no soy muy buena para... Floyd Mayweather. No. Él ya, yo creo que ya falleció, pero ¿cómo se llamaba Mohamed Ali. Si ustedes han visto cuando los últimos años, yo no sé si ya falleció, pero los últimos años él caminaba demasiado lento y
y su mirada no era, digamos, muy normal, ¿va? Yo no soy médico, pero digamos, la imagen que él daba era de una persona que tenía problemas con el sistema nervioso. Yo no sé si él tenía esa enfermedad de Parkinson, porque había momentos en como que temblaba, pero esa enfermedad le vino de tanto golpe que sufrió durante su carrera como boxeador. De hecho, el boxeo, a quienes lo practican, ustedes miran que la nariz media la tiene media rara, o sea, es un deporte violento, aunque no se quiera, ¿no? Y por eso me imagino que ganan dinerales, ¿va? Aunque vaya uno ahí que lo pescoseen bien y que lo dejen medio muerto, pero para mientras ya se echó a la bolsa 1 millón, varios millones. Entonces, salvo de que digamos que en una pelea de boxeo, uno de los boxeadores agarre una piedra y se la reviente en la cabeza a otro, pues ahí estaríamos hablando de un rompimiento de las reglas de ese deporte. Y ahí sí podía aplicarse una sanción. Bueno, Lick, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, eso ya, sí, pero dentro del juego no se le puede aplicar otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a dejar aquí la clase y nos vemos el próximo lunes. Primero Dios. Les deseo una feliz noche. Gracias, Ligda. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Feliz noche, noche. Ligda. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Buenas noches.